ayudarnos en la alabanza esta mañana. Colosenses, capítulo 2, los versículos 8 a 15, y vamos a leerlos. Que dicen, y esta mañana estoy leyendo de la Biblia de las Américas, esta mañana, ¿vale? Entonces, a lo mejor, cuando cambiamos versiones de la Biblia, a veces nos suena rara, a veces, ¿no? Pero nos ayuda a veces captar no solamente el sentido de un texto, pero también a veces, tanto en la Reina Valera como en otras versiones, a veces encontramos textos en ciertas versiones, en ciertos momentos, que están más de acuerdo con el lengua original, con el griego o con el hebreo. Y a veces encontramos también en la Reina Valera así textos que son más en línea con los idiomas originales. Pero esta mañana vamos a leer de las Américas. En Colosenses capítulo 2, versículos 8 a 15, que dicen lo siguiente: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Él también fuisteis circuncidados, con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él, por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él, por medio de la cruz. Y que hemos cantado esta mañana de una verdad maravillosa, que nuestros pecados no se pueden atarnos. En Cristo tenemos libertad, pero también esperanza de que vamos a resucitar en el último día y vamos a estar en la presencia de nuestro Creador con gran gozo y con gran alegría. Recordamos que el énfasis que tenemos delante de nosotros en esta epístola de Colosenses es que Pablo quiere que los colosenses crezcan en su madurez en Cristo, en su madurez en la fe en Cristo. Lo vemos por medio de la oración que Pablo ha dado en esta epístola, en capítulo 1, en los versículos 9 a 12, podemos ver que el énfasis, el enfoque de toda la enseñanza que tiene para los colosenses es para que ellos crezcan en su madurez en Cristo. Por ejemplo, dice a partir del versículo 9 de capítulo 1, por esta razón también nosotros, desde el día de lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento
de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia, paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos con luz. ¿Veis la repetición? ¿No? Para que crezcáis, ¿no? Creciendo. Y hemos visto en capítulo 2 que Pablo está preparando y animando, exhortando y llamando a los colosenses de prepararse, ¿no? Para defender su fe contra los ataques del mundo. De niño, recuerdo un juguete que se llamaba un coleidoscopio, ¿no? Un coleidoscopio. Es un juguete óptica que consiste en un tubo con espejos en su interior. Al girar el tubo y mirar por uno de los extremos, se puede ver colores simétricos formados por la reflexión de la luz. Muestra la luz con sus colores. Y en nuestro texto hoy que hemos leído, en Colosenses capítulo 2, versículos 8 a 15, en nuestro texto esta mañana, Pablo da un caleidoscopio literario de metáforas que nos permite ver un panorama de las facetas de la cruz de Cristo. Vamos a gloriarnos en la cruz de Cristo esta mañana. Y una metáfora es una comparación. La metáfora es una forma de expresión que compara algo con otra cosa con una palabra figurada, como decir la primavera de la vida. Es una metáfora. Consiste en identificar una realidad con una figura. Pues en nuestro texto esta mañana, Pablo da varias metáforas para ilustrar la suma importancia de la muerte de Cristo en la cruz. Pablo da la cruz de Cristo como el criterio divino para medir la verdad contra el engaño. Cristo mismo y Cristo y su muerte en la cruz y su resurrección es el criterio divino dado a la iglesia para medir la verdad. Y seguimos considerando el contraste entre la potencia del Evangelio de la gracia que vemos en Colosenses y la impotencia de un evangelio falso de las obras. Pablo sigue fortaleciendo a la iglesia de los colosenses contra el engaño de los que querían desacreditar a Cristo y sujetarles a las tradiciones religiosas del judaísmo. Hemos visto, por ejemplo, en los primeros 5 versículos, si podemos recordar hace 3 semanas, que Pablo llamó a esta congregación de activar su cortafuegos espiritual, ¿no?, contra el engaño, ¿no? La importancia, ¿no?, de tener Cristo, que vemos en versículo 3, como el cortafuegos espiritual contra el engaño. ¿En quién está, versículo 3, escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Es cuando estamos en comunión uno con otros, congregándonos, es donde podemos activar este cortafuego espiritual, recordándonos de que en Cristo está el Evangelio, está nuestra salvación y no podemos encontrarla en ningún otro lugar. Hemos visto en los versículos 6 a 7 que Pablo llamó a esta congregación en Colosenses a andar
en este Evangelio. Andar en la tradición del Evangelio como una defensa contra el engaño. Tenemos que andar en Cristo, versículo 6. Por tanto, la manera que recibiste a Cristo, el Señor, así andad en Él. Y ahora, en los versículos que nos toca esta mañana, 8 a 15, les llama creer confiadamente en el Cristo triunfante y el triunfo de su muerte en la cruz para guardarse del engaño. Entonces, tenemos todos esos recursos, ¿no?, en Cristo para protegernos y guardarnos en el Evangelio verdadero, en el Evangelio de la gracia. Pablo les presenta a Cristo mismo como el criterio divino para medir la verdad contra todo tipo de engaño y decepción religiosa, incluso contra los malos pensamientos y equivocaciones de nuestro propio corazón. Un experto joyero colocó contra el fondo negro sus diamantes para destacar la belleza de sus piedras preciosas. Contra el fondo negro de la impotencia de los principios del mundo y los poderes espirituales, Pablo destaca la supremacía, la belleza de la muerte de Cristo en la cruz. Así vemos en nuestro texto hoy tres cosas, 3 puntos. El primero, vemos la importancia de vivir la fe en Cristo con los ojos abiertos, en los versículos 8 y 10. Luego vamos a ver, en segundo lugar, la obra poderosa de la cruz de Cristo, en los versículos 11 a 14 y a 15 también. Pero en tercer lugar vamos a ver también en el versículo 15 la victoria de la cruz de Cristo. Los colosenses enfrentaron un peligro de una secta judía que ofrecía argumentos contra la suficiencia de la cruz de Cristo. Y podemos ver esto si leemos más adelante en los versículos 16 hasta 23, vamos a ver sus argumentos en contra de la suficiencia de la cruz de Cristo para llegar a la madurez espiritual. Profundizar nuestra comprensión del significado de la muerte y resurrección de Cristo mantiene a Cristo como nuestro referente en el día a día. Mantener a Cristo como nuestro patrón para seguir asegura el crecimiento hacia la madurez en la fe. La esperanza en Cristo. En nuestro texto esta mañana Pablo hace frente a los ataques contra nuestra esperanza, contra la esperanza que tenemos en Cristo, que la iglesia en Colosa tiene en Cristo. Apaciguar los temores de los colosenses por medio de profundizar en todo lo que Dios había hecho en Cristo por ellos en la cruz. Entonces, es importante vivir la fe con los ojos abiertos. Vamos a verlo en versículos 8 a 10, que dice, mirad, ¿no? Mirad, ¿no? Y esa palabra, cuando leo esa palabra, no tengo esto en mis notas, pero cuando pienso en esta palabra, mirad, me hace pensar muchas veces cuando estoy conduciendo por medio de Madrid y de repente, en conversación con Abril, de repente Abril dice que el semáforo está rojo y tengo que hacer un frenazo, ¿no? Porque no me he dado cuenta, ¿no? Ojo, ¿no? Mirad, ¿no? Mirad. Tenemos que vivir la vida cristiana con los ojos abiertos, ¿no? No podemos conducirnos
por medio de este año, por medio de este mundo caído, con nuestros ojos destruidos o cerrados. ¿Qué dice en versículo 8 a 10 esas palabras entonces? Mirad, que nadie os haga cautivos con medio de su filosofía y vanas sutilezas, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. La palabra mirad destaca la importancia de vivir la fe en Cristo con los ojos abiertos. El Espíritu de Cristo nos llama a estar alertas contra los engaños y las sutilezas de las influencias de la sociedad en que vivimos. Con las palabras que nadie os haga cautivos, da la metáfora, nuestra primera metáfora, da la metáfora de estar capturado y esclavizado por ideas erróneas acerca de la vida cristiana. Mirad, dice este texto, mirad que nadie os engañe, que nadie os haga cautivos, que nadie os hace prisionero por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Somos bombardeados por las filosofías de este mundo por medio de los medios de comunicación, ¿verdad? La filosofía del mundo que está contra Cristo nos asedia por medio de la cine, la televisión, las telenoticias, el internet y también por las conversaciones que nos rodean en nuestro día a día. El mundo quiere moldear cómo vemos el mundo y cómo vemos a nosotros mismos. Sobre todo quiere despreciar a Cristo y debilitar nuestra confianza en Él. Y no quiere decir que no podemos ir al cine, que yo voy al cine. Y podemos disfrutarlo. Pero mirad, incluso en las telenoticias, mirad, que nadie os haga cautivo por medio de su filosofía y sus vanas sutilezas. Como los colosenses, necesitamos sujetarnos al criterio divino de la cruz de Cristo para medir la verdad. Que la cruz de Cristo sea nuestro filtro para guardarnos de no tragar todo lo que escuchamos. Pablo ya les había avisado en versículo 4 del engaño de razonamientos persuasivas. En versículo 4 del versículo 2, que son las palabras persuasivas. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos o palabras persuasivas. Y ahora amplía su aviso de no ser cautivados por filosofías vanas, en versículo 8 al versículo 10. La filosofía que los colosenses afrontaban era una filosofía religiosa judía que consistía en la adoración de ángeles y en el ascetismo que vemos si leemos los versículos 16 a 23, vemos estas características de esta filosofía religiosa en aquel entonces. Y esta filosofía ofrecía una alternativa para llegar a la madurez espiritual y negar la necesidad de Cristo y el poder de su muerte en la cruz.
Cuidado por los atajos a la madurez espiritual, porque no hay. Solo por medio de la cruz de Cristo. Las palabras vanas sutilezas, versículo 8, destacan la astucia e ingenio con que se presentan sus argumentos. Y sabemos muy bien cuando escuchamos, ¿no?, sus argumentos. Sus razonamientos que son carentes de verdad y sin poder para cambiar el corazón. Promete liberación y enseña la autosuficiencia de ser humano. No necesitas a Cristo. Esfuérzate. Tú puedes. Los que siguen este tipo de autodeterminación construyen su propia jaula con cadenas que les lleva a una esclavitud espiritual y una fe debilitada. Pablo explica que estos engaños son conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. No podemos tener un contraste más poderoso que esto. No según Cristo. Son principios que niegan a Cristo y niegan el poder de su muerte y de su resurrección. En el versículo 15, vuelve al mismo concepto de los principios elementales del mundo cuando usa las palabras ahora poderes y autoridades, en versículo 15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público en la cruz. La filosofía y vanas sutilezas de una falsa evangelio realmente viene de diablo. No viene del cielo. Viene de diablo. Pablo dice en Efesios 2, versículo 2, capítulo 2, Efesios 2, versículo 2, dice el siguiente. Que tal cada uno de nosotros, antes de ser rescatados por Cristo, todos nosotros vivíamos según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de aire, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y según Colosenses capítulo 2, versículo 15, donde estábamos, la cruz de Cristo triunfó sobre todo el dominio del diablo por medio de su muerte en la cruz. Pablo les ayuda a profundizar en el conocimiento de Cristo como el criterio divino para medir la verdad en los versículos 11 a 14. Pero tenemos que mirar y vivir la vida cristiana con los ojos abiertos. Y tanto los colosenses como nosotros no podemos mezclar Cristo con las filosofías de la sociedad que nos rodea. No podemos mezclarlas, no podemos coger lo que queremos en Cristo y lo que nos gusta, ¿no?, de la filosofía de nuestra sociedad. No podemos mezclarlo. Cristo quiere en primer lugar. Cristo es la cabeza sobre todo poder y autoridad y no comparte su lugar con ningún otro.
El Espíritu de Cristo nos llama a vivir la vida cristiana con los ojos abiertos. Y en Cristo el creyente ha sido hecho completo. ¿No? Versículo 10. Solo podemos alcanzar la muerte espiritual por medio de Cristo. Versículo 10 otra vez dice que ya habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Solo podemos alcanzar la madurez espiritual por medio de Él. No existe ningún atajo, como has dicho. Que el Espíritu Santo obre en nosotros para que no nos entreguemos a la búsqueda de una moralidad fuera de Cristo revelado en el Evangelio. El creyente no tiene que buscar en otro lugar porque tiene la nueva vida y todas las promesas de Dios cumplidas en Cristo. Y la palabra completos en Él refieren a la salvación en Cristo. Tenemos salvación en Él y en ningún otro. Hechos 4, versículo 12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual podamos ser salvos. Solo Cristo puede llevarnos a nuestro destino celestial. Entonces, es imprescindible que vivamos la fe en Cristo vigilantes, con los ojos abiertos contra el engaño. Y ahora llegamos a los versículos 11 y 15 y vemos cuatro metáforas que muestran la cruz de Cristo como el criterio divino para medir la verdad. Y la primera metáfora es la circuncisión. Y se encuentra en el versículo 11. Cuando dice, en Cristo también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. Al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Bajo el antiguo pacto, la circuncisión física fue cuando quitaron una pequeña porción de carne de los bebés varones. Fue algo muy importante a los judíos como señal de obediencia al pacto de Dios. Significaba que uno se incorporaba al pueblo de Dios y se beneficiaba de las promesas del pacto que Dios hizo con Abraham. Bajo el nuevo pacto, el creyente está incorporado en el pueblo de Dios por una circuncisión no hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Quitar del cuerpo de la carne da alusión a la muerte de Cristo. Y Pablo ya ha dado una idea de este entendimiento en capítulo 1, versículo 22. Que quitar el cuerpo de la carne da alusión a la muerte de Cristo. Colosenses 1, versículo 22 dice, sin embargo ahora, Dios os ha reconciliado, Cristo os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarnos santos, sin mancha y irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados. Quitar el cuerpo de la carne, en el versículo 11, refiere al cuerpo de Cristo de que Él se despojó cuando murió en la cruz. El hecho de que la palabra aquí en el griego, echar, es la misma palabra que vemos en versículo 15 cuando está hablando de despojar, ¿no? Toda autoridad, autoridad y poder y autoridad, ¿no? De quitar, ¿no? Todo lo que pertenece a Él, de quitar su propia vida
Entonces la metáfora de la circuncisión representa la carne de Cristo que fue despojado o quitado en la cruz. Y es por medio de esta cruz de Cristo, por medio de su muerte, esta circuncisión, que somos partícipes ahora en todas las promesas del pacto que Dios hizo con Abraham. Como he dicho en capítulo 1, versículo 12, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. La segunda metáfora es de ser sepultados con Él en el bautismo. Y lo vemos en el versículo 12, la primera parte del versículo 12. Y la imagen de ser sepultados con Él en el bautismo representa la conversión, nuestra identificación ahora con la circuncisión de Cristo. Nuestra identificación con su muerte en la cruz. En nuestro bautismo confesamos nuestra fe en Cristo y nos identificamos con Cristo en su muerte y también con su resurrección. Es una metáfora de nuestra identificación con su muerte. La tercera metáfora, ¿vale?, es ser resucitados con Cristo. Y lo vemos en la segunda parte del versículo 12 y en la primera parte del versículo 13, cuando dice: en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó a Él, a Cristo, de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Espiritualmente, el ser humano está muerto en el pecado hasta que por fe en Cristo Dios le resucita a nueva vida, a vida nueva. Por medio de la cruz de Cristo, Dios nos da vida nueva y perdona todo delito, todo pecado contra Él. No hay mejor noticia que el mensaje de la cruz de Cristo. La última metáfora es el documento de deuda clavado en la cruz que vemos en el versículo 14, que tiene mucho relacionado con la última parte del versículo 13. ¿No? ¿Cómo ha perdonado Dios nuestros pecados contra Él? Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Da un cuadro de un acto judicial. Es un cuadro de un acto judicial. Cristo no solamente borra los decretos contra nosotros, sino que también destruye todo registro de nuestros pecados. Eso es maravilloso. El hecho de destruir este documento, este registro, que significa nunca va a recordar ninguno de nuestros pecados. Ninguno, en ningún momento. Aunque somos propensos, ¿no?, de mantener nuestro registro. Pero Dios ha destruido el registro de nuestros pecados. Lo hizo cuando despojó de su cuerpo en la cruz. Esa es la circuncisión. Quitó todo cuando murió en la cruz.
En la cruz, Cristo se mostró el guerrero triunfante que ha vencido todo poder y autoridad, haciendo de ellos un espectáculo público. Versículo 15. Hermanos, en resumen, hemos visto que la cruz de Cristo es el criterio divino para medir la verdad. Llevamos todo pensamiento, todo argumento contra Cristo a la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo, Dios triunfó sobre todo argumento y todo altivez que se levanta contra el poder de la cruz de Cristo para la salvación del ser humano. No hay un argumento suficiente poderoso para quitar el poder de la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo hay salvación. En la cruz de Cristo hay perdón. En la cruz de Cristo hay una esperanza que nadie puede desacreditar con un argumento suficiente. Un erudito que se llama Andrew Murray dijo el siguiente: la cruz de Cristo es el medio por lo que volvemos a la dependencia de Dios y la felicidad eterna. La cruz de Cristo es el medio por lo que volvemos a la dependencia de Dios y la felicidad eterna. Que Dios nos dé la gracia para mantener a Cristo como nuestro único referente, para crecer en la madurez de la fe y guardarnos del engaño del mundo. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana y que el Señor bendiga su iglesia. Amén.